Buenos días, nosotros hablaremos sobre los receptores hormonales intracelulares. Mi equipo está conformado por Armenta Limón Ana Elizabeth, Blas Santos Gonzalo, Valderrama Rodríguez Cintia Esmeralda y su servidora Izquierdo Bautista Carla. Nosotros les vamos a hablar sobre qué es una hormona, qué es un receptor, receptores hormonales intracelulares, hormonas liposolubles, 2 ejemplos y la conclusión. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son proteínas que envían señales a todo el cuerpo que son liberadas en su mayoría al torrente sanguíneo a diversos órganos y tejidos, por las glándulas como lo son la tiroides, páncreas, ovarios, testículos suprarrenales e hipófisis. Estas tienen diversas funciones como el crecimiento, desarrollo, respuesta a lesiones, estrés, el metabolismo y el estado de ánimo y reproducción. También un ejemplo de ellas sería la leptina, grelina, insulina y dopamina. La leptina es responsable del control de la ingestión y aumento del gasto energético, mientras que la grelina es responsable del hambre. Estas dos actúan en conjunto y tienen la función de la saciedad y control del peso corporal. Por otra parte, la insulina es responsable de la absorción de la glucosa y la dopamina de sensaciones de motivación y placer. ¿Qué es un receptor? Es una proteína o glicoproteína que permite la interacción con determinadas sustancias con los mecanismos de metabolismo celular. Estas se encuentran presentes en la membrana plasmática, organelos o citosol. Estas se unen específicamente a moléculas señalizadoras como las hormonas y neurotransmisores. Cuando se unen a moléculas señalizadoras, desencadenan una serie de reacciones en el interior de la célula. Estas dependen del estímulo, del estadio celular, de situaciones metabólicas de la célula, presencia de patógenos y estados metabólicos de la célula. Teniendo ahora en mente lo que son los receptores y qué es una hormona, los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño que se unen a hormonas específicas. Puede haber entre 2.000 y 10.000 receptores. Los receptores son hormonas peptídicas que tienden a encontrarse en la membrana plasmática de las células. Pueden ser proteicas, peptídicas o para las catecolaminas. Mientras que los receptores de hormonas liposolubles suelen encontrarse dentro del citoplasma. El número de receptores puede variar de un día a otro, incluso de un momento a otro, debido a que con frecuencia las propias proteínas de los receptores se inactivan o destruyen ejerciendo su función. De hecho, el aumento de hormonas disminuye el número de receptores activos, por lo que entre más hormonas, menos receptores hay. Esto puede deberse a, número 1, inactivación de moléculas receptores. Número 2, inactivación de proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización. Número 3, que los receptores que deben estar en la membrana celular se alejen de su sitio de acción. Número 4, la destrucción de los receptores por los lisosomas después de haber ingresado a la célula o simplemente una menor expresión de receptores. Ahora, ¿qué son los receptores hormonales intracelulares? Son aquellos que se unen a ligandos liposolubles que pueden atravesar la membrana citoplasmática. Pueden ser receptores citoplasmáticos como las hormonas esteroideas o receptores nucleares como las hormonas tiroideas. Ahora, en la imagen que vemos y saltándome el paso de la hormona entrando al citoplasma, vemos que la hormona entra al núcleo por un poro nuclear, se une a un receptor y se unen también un coactivador y un RNA polimerasa. Bueno, a este se une. Sale el receptor, que no lo podemos ver en la imagen, pero sale el receptor. Y como sabemos, el RNA polimerasa está unido al complejo de la región promotora. Esto hace que aumente la transcripción del RNA mensajero, vuelve a salir por un poro nuclear y sale al citoplasma y eso produce la síntesis de proteínas. A continuación, mis compañeros hablarán sobre 2 ejemplos de receptores hormonales intracelulares, siendo estas las hormonas tiroideas y esteroides. Como ejemplo número 1 de hormonas liposolubles tendremos a las hormonas tiroideas. Serán producidas por la glándula tiroides. Esta liberará AT3 o triodotirolina y T4 o tiroxina en respuesta a la estimulación por la hormona estimulante de la tiroides, o igual llamada TSH, la cual será producida por la pituitaria. Una vez segregadas, la T3 y T4 son transportadas en la sangre por proteínas transportadoras específicas
hasta que éstas lleguen a las células diana. Bien, ahora explicaré lo que vendrá siendo ser el mecanismo de acción de las hormonas tiroides. Recordando que la T3 y T4, después de ser secretada por la glándula tiroides, está viajando por el torrente sanguíneo, como ya había comentado, por proteínas transportadoras, llegará a lo que vendría siendo ser nuestra célula blanco, conformada por su membrana celular, citoplasma, su núcleo, que estará recubierto por su membrana nuclear. Dentro del núcleo se encontrará un receptor de hormona tiroidea unido al receptor retinoide X, formando un heterodímero, y estos se encontrarán unidos al gen, o mejor dicho, directamente al ADN, el cual tendrá su elemento de respuesta a la hormona tiroidea, que se encargará de la transcripción de genes para formar los ARNs mensajeros. Bien, entonces tenemos que nuestra hormona tiroidea T4 y T3 atravesarán la membrana lipídica y entrarán en lo que vendrá siendo ser el citoplasma. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la T4, por medio de la yodasa, se encargará de perder un yodo para así poder transformarse en T3. Al transformarse en T3, estas van a atravesar lo que vendrá a ser la membrana nuclear para poder unirse al receptor de hormona tiroidea, que estará unido al receptor retinoide X, como ya lo había comentado, formando su heterodímero. Una vez que estos tres estén unidos para poder unirse a lo que vendría siendo ser el gen, la transcripción de genes se encargará de poder generar ARNs mensajeros para poder así estos salir de la membrana nuclear del núcleo, atravesarla y poder ir al citoplasma, en donde se unirán a mitocondrias para poder hacer síntesis de nuevas proteínas y así poder efectuar los efectos de las hormonas. Ahora, continuando con cada una de las clasificaciones de los receptores, vamos a comenzar con los esteroides, que sería el segundo ejemplo. Estos pertenecen a una superfamilia de receptores citoplasmáticos conocida como la superfamilia de receptores intracelulares, los cuales van a transmitirnos señales de otras pequeñas moléculas que serán tanto señalizadoras como hidrofóbicas. Esto es importante, pues las hormonas esteroideas, como las hormonas sexuales y la vitamina D, pueden atravesar la membrana citoplasmática de las células y así pueden ejercer su acción mediante estos receptores antes mencionados en el citoplasma. Esto será debido a su estructura básica de colesterol por la cual está conformada. Entonces, estos receptores intracelulares de esteroides junto con las hormonas tiroides y retinoides van a ser parte de los factores de transcripción, los cuales nos permiten unirnos a las zonas reguladoras de ADN de determinados genes sensibles a determinadas hormonas. Cabe mencionar que una vez en el interior de la célula diana, cada tipo de hormona esteroide va a unirse fuertemente pero a la vez reversiblemente a un receptor proteico complementario. Esta unión hará que las proteínas receptoras sufran un cambio conformacional que va a incrementar su afinidad por el ADN y de esta manera va a permitir unirse genes específicos en su núcleo, regulando así su transcripción y de esa manera va a dictar el repertorio concreto de los genes a los cuales serán inducidos. De esta manera se va a explicar por qué una misma hormona va a provocar distintos tipos de respuestas según el tipo de célula diana. Y bueno, para finalizar solo recordemos que los receptores hormonales intracelulares juegan un papel fundamental en la regulación de numerosos procesos en el cuerpo humano. En medicina, el estudio de estos receptores es importante para comprender diferentes enfermedades como el cáncer de mama o de próstata. También estos receptores tienen aplicaciones en la vida cotidiana como el desarrollo de fármacos hormonales, anticonceptivos y terapias de reemplazo hormonal. Pero pues en resumen, los receptores hormonales intracelulares son clave tanto en el ámbito médico como en la vida cotidiana, pues contribuyen al mantenimiento de la salud y el bienestar humano de manera significativa. Eso ha sido todo de nuestra parte y gracias por la atención.